¿Qué tal? Un gusto de saludarlos. Como siempre, queremos compartir con ustedes una visión distinta que tenemos en nuestra Universidad Arturo Prat. El objetivo es siempre que la comunidad aprenda, se eduque, conozca lo que está pasando. Una de las misiones, las visiones de nuestra universidad es compartir, que usted conozca, se eduque, que pueda opinar con base, sepa lo que se está trabajando. La universidad está al servicio de la comunidad y lo que vamos a conversar hoy día está totalmente relacionado, íntimamente relacionado con el quehacer, con todo lo que está significado con la población. Bueno, tenemos de invitado a don César Mamani, encargado de certificación de competencias de Sense Tarapacá. Y también tenemos al doctor Iván Valenzuela, académico UNAP y director del Observatorio Laboral de Tarapacá. Señores, muy buenos días y muchas gracias por estar en Radio UNAP 101.9. Muchísimas gracias por aceptar nuestra presencia aquí. Sí, pues muy buenos días y gracias por la invitación. Cuéntenos, ¿en qué consiste este observatorio laboral? Pongámonos en contexto más o menos de cuándo está formado y cuáles son los objetivos del mismo. Bueno, los observatorios laborales están funcionando hace 3 años en nuestro país. Es una iniciativa que parte del Ministerio del Trabajo y le corresponde al CENSE, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, generar la administración y el trabajo con cada uno de estos observatorios. Para que estos funcionen, principalmente hay que destinar recursos, y es por ello que hemos acudido a los organismos técnicos intermedios de nuestro país. En este caso, en el área de los observatorios está OTIC-SOFOFA, quien financia a los observatorios durante el año de su ejecución. A nivel nacional tenemos un observatorio nacional y de él se distribuyen todos los observatorios que están instalados en 13 de las 15 regiones de nuestro país, principalmente acudiendo a las universidades de mayor prestigio, con desarrollo local en cada una de estas regiones, y en el caso nuestro, la región de Tarapacá, acudimos en este caso a hacer este trabajo y solicitud técnica a la Universidad Arturo Prat. ¿Y usted es el encargado acá? Correcto. Ahora, perdón, yo tengo una duda. Observatorio, como tal lo dice su nombre, es observar la realidad de las capacitaciones a nivel regional. A ver, en parte sí. Observatorio con una mirada desde la academia. Ok. Desde lo que es el comportamiento y las principales tendencias que hay en los mercados laborales de cada región. Normalmente, hasta hace poco, la información que nosotros recibíamos era un promedio genérico del país, del mercado laboral en Chile. Con los observatorios laborales desagregamos y proporcionamos cifras regionalizadas. Perfecto. En línea con la encuesta nacional de empleo que lleva a cabo el INE. Sin embargo, el mandato nuestro es que, estando alojados en la Universidad Arturo Prat, nos debemos a la región toda en términos de los estudios sobre brechas de capital humano. Dicho de otro modo, las diferencias, la distancia que pueda haber entre la demanda de empleo por parte de las empresas y la oferta de empleo que los individuos, las personas, hacemos. Y por tanto, a partir de estudios cuantitativos, cualitativos, de metodología científica, esa información, esos datos se ponen a disposición de la comunidad entera, asociaciones de empresarios, también universidades, centros de formación, a efectos de que insumen para indicar qué tipo de programas formativos, profesiones se requieren en la región. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que estamos apostando que somos una ciudad turística y podríamos hacer un levantamiento de lo que se necesita. Son personas capacitadas, ya sea en idiomas, guías de turistas, y apuntar a ese segmento, ¿cierto? Así es. Perfecto. ¿Y cómo se hace esa búsqueda? Bueno, lo principal es establecer una óptima relación entre la universidad y CENSE. Ya. Por eso que en todos estos espacios es muy importante dejar claro que estamos muy alineados, que la universidad colabora, participa de manera muy estrecha con CENSE, porque CENSE tiene un expertise valiosísimo en esta materia, en el caso específico de César. También trabajamos mucho con las oficinas municipales de intermediación laboral. Entonces, lo primero es conjuntar distintos actores y desde ahí
llevar a cabo estos estudios y difundirlos, de tal manera que ayude a la toma de decisiones. Claro, principalmente lo que dice Iván, y yo creo que ha tocado un punto muy relevante dentro del objetivo de un observatorio laboral, es recabar la información y ponerla a disposición de la comunidad en forma general. Y eso, como gobierno, a nosotros nos interesa bastante, principalmente porque toda esta información entregada a la comunidad en general, empresarios, casas de estudio, ¿no es cierto?, oficinas de intermediación laboral, y por último, la persona de manera individual para su toma de decisión, como tú lo has planteado respecto a si quiero ingresar al mundo del turismo, ya que era el ejemplo que tú dabas, ¿no es cierto? Debo tener estas condiciones para permanecer en el empleo, o debo tener estas competencias para poder mejorar mi condición al interior de una empresa. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, ser parte articuladora en este sistema, donde el Observatorio Laboral, que es el ente que hace esta búsqueda, ¿no es cierto?, mucho más técnica, mucho más analítica y profesional, pueda entregar en forma espontánea y a su vez también en forma mucho más técnica hacia la comunidad en general esta información para la toma de decisión. Profesor, cuando se toman los datos, ¿a qué se va uno primero? Por ejemplo, para aclarar un poco, ustedes, por ejemplo, van a OMIL y preguntan cuánta gente ha venido a dejar currículum, cuánta es la cantidad de nivel educacional, cuáles son los rangos etarios, cuáles son los rangos hombre-mujer, o parten al revés. ¿Cuánto es lo que las empresas necesitan? No sé si me explico. Ya. O toman los dos parámetros. Se incorpora eso, pero fundamentalmente nosotros tomamos sectores de la economía. Por ejemplo, primero, transporte y comunicaciones, hoteles, restaurantes, turismo, servicios. Enfocamos ahí primero y vamos inmediatamente, entrevistamos a empresarios. Y que los empresarios, a través de la metodología cualitativa, nos vayan diciendo, como señalaba César, este es el tipo de competencia, habilidad, destreza que escasea. Esto es lo que estamos necesitando y nos ha costado encontrar. Entonces nosotros levantamos esa información que es cualitativa, metodología cualitativa, por ejemplo en el sector turismo, hotelería, y luego lo cruzamos con datos cuantitativos que son las encuestas que hace el INE. Okay. Y según ese cruce nosotros vamos viendo, por ejemplo, las características de las personas en concreto que ejercen esa actividad aquí en la región de Tarapacá. Por ejemplo, sus años de escolarización. Entonces, si detectamos que, por ejemplo, muy pocos han terminado la enseñanza media, ahí, y claramente eso lo cruzamos con lo que nos está diciendo el empresario, me cuesta encontrar, por ejemplo, recepcionistas que hablen inglés. Entonces, inmediatamente hacemos el análisis, vamos, por ejemplo, a los liceos técnicos profesionales o los centros de formación y les decimos, miren, aquí la evidencia hay, por una parte, se necesita, por ejemplo, recepcionistas en los hoteles que hablan inglés, y por otro lado estamos dando cuenta con datos estadísticos que en ese sector el nivel de escolarización es muy bajo. Perfecto. Es súper importante el trabajo a desarrollar, porque así se van cubriendo estas necesidades que son importantes. Sí, yo creo que lo que tú planteas es súper relevante, principalmente porque nosotros en este ámbito queremos trabajar con datos técnicos, queremos trabajar con un análisis que sea responsable desde el punto de vista de cómo, primero, ordenamos la caracterización de la región, porque a veces en forma muy superflua se toman estas decisiones respecto a qué es lo que se puede hacer, pero no con datos como ha expuesto Iván, o sea, saber el por qué existe a lo mejor escasez de trabajadores en un sector determinado, como por ejemplo la minería. Recordemos que hace poco las mineras dieron a conocer la caracterización de la composición de su fuerza de trabajo y denotaba que gran parte de esa fuerza de trabajo estaba complementada por personas que no eran de la región. Exacto. Aduciendo de que no existían las competencias de esos puestos de trabajo aquí en la región de Tarapacá. Pero una de las cosas que es relevante es saber, primero,
cuáles son las competencias que no están evidenciadas en este proceso, si las podemos hacer, como dice Iván, en un corto plazo a través de esta detección de brecha, o sea, lo que falta para poder ejercer ese puesto de trabajo, y si efectivamente tenemos las características, como tú lo planteaste, desde el punto de vista del rango etario, desde el punto de vista del sexo, ¿no es cierto?, para poder colocar esas evidencias, focalizar instrumentos del gobierno desde el punto de vista de la inversión, para que la construcción de capital humano en la región efectivamente sea conforme al desarrollo local y conforme a la estrategia de desarrollo que tiene la región y por ende el país. A ese respecto de lo que dice César, fuimos titular de La Estrella hará unas 3 semanas, porque efectivamente con técnicas informáticas, de programas informáticos y técnicas estadísticas, metodológicas, nosotros pusimos como información, como dato ante la opinión pública, que alrededor de 8.000 personas fuera de la región, que residen fuera de la región, pero vienen a trabajar acá, es decir, con mutantes, se daba como fenómeno acá en la región. Y después identificamos, por ejemplo, su edad promedio, e identificamos también sueldo promedio. Y fue muy llamativo, porque también en esa búsqueda nos encontrábamos con que nosotros también exportamos, sobre todo a la región de Antofagasta, como 2.000 o 3.000 trabajadores. Mira. ¿No? Entonces, ahí vamos entregando información y también desmitificando ciertas cosas, ¿no? Que a veces se dice... Bueno, de hecho, Claro. cuando se han hecho estos censos que han salido tan averiados, ¿no? No olvidemos que hubo un censo fallido, después un censo que la población encontró que era como muy particular. Usted se maneja en ese tema, profesor, podrá tener un análisis más profundo. Siempre resulta que el promedio de los sueldos iquiqueños habla de cifras que uno se pregunta, ¿y quién gana ese sueldo? Porque se supone que la expectativa de la minera es la que sube los promedios, ¿no? Correcto. ¿Y ustedes pueden, por ejemplo, entregar esos análisis a Santiago, que todo se ve desde allá, y decir, bueno, esta no es la realidad de la región de Tarapacá? Claro, por supuesto, toda la información que nosotros constantemente estamos enviando estos reportes, estos estudios a Santiago, pero también los alojamos en nuestra página web. Es decir, toda esta información es de uso público. Perfecto. Desde ese punto de vista, los estudios apuntan a realmente, en esta colaboración Universidad Arturo Prat, CENSE regional, a ser útiles a la región, pero también transmitiendo ciertas características que nos llaman mucho la atención, la potencialidad que tiene la región de Tarapacá por su gente. O sea, desde ese punto de vista, nosotros también, por ejemplo, varias cosas, ¿no? Vamos viendo dónde va el flujo de inversiones, que es el motor de la economía y de los mercados laborales, y más o menos construimos escenarios de los niveles de incrementos de empleo y cuáles pueden ser las ocupaciones. Entonces, claramente, si se detectan esas ocupaciones, la Universidad Arturo Prat, INACAP, Santo Tomás, quienes estén, por ejemplo, formando técnicos de nivel superior, pueden decir, nos podemos adelantar a lo que se viene. Muy bien. Y desde ese punto de vista, la región de Tarapacá es una región de oportunidades y potencialidad importante. Bueno, dentro de estas perspectivas y todo lo que estuvimos hablando en la previa de esta entrevista, se vienen cambios importantes asociados al cambio climático y todo lo que estamos viviendo. Se están generando nuevas oportunidades, incluso de estudios, preparando a la gente para la instalación de placas fotovoltaicas y todo lo demás. Siempre hay augurios negativos en que dice que si muere la SOFRIC y que se muere porque no hay otras situaciones para trabajar. ¿Ustedes tienen una visión más positiva o también las ven negativas en un futuro lejano en cuanto al aspecto laboral? Bueno, principalmente dentro de los estudios que ha realizado el observatorio de la prospección, considerando lo que tú acabas de mencionar, identificado como la palabra de hoy día, la que está en vigencia, la revolución industrial 4.0, que tiene que ver con todo lo que has mencionado, más la automatización, la introducción de nuevas tecnologías al sistema de mercado, y sufren en este caso situaciones alarmistas, donde va a haber en definitiva una escasez de empleo, donde en definitiva
definitiva los robots nos van a reemplazar en nuestros puestos de trabajo. Bueno, hay que evidenciar eso a la historia, que eso no ha pasado, ¿ya? Y principalmente con esta nueva situación no va a pasar. Pero hay una cosa que es súper relevante en cada una de las 3 revoluciones que pasó anteriormente, y es que hay que estar preparado para ese proceso. Y el estar preparado para ese proceso es la información que hoy día está entregando el Observatorio Laboral. Fíjate que una de las cosas que, para llevarlo un poco al auditor en forma general, una de las cosas que detecta el observatorio, pero que la plantea desde el punto de vista técnica, con información veraz y relevante y identificada, es que en nuestros trabajadores, en las personas que están cesantes en el mercado laboral, existe un déficit de competencias del tipo transversal, conocida como habilidades blandas, en el caso de las empresas de los talentos. La pregunta es ¿cuáles? Y esas cuáles es la información que entrega el observatorio cuando hace estos análisis, ¿ya? Por tanto, creemos que estar preparados está bien, pero tenemos que estar preparados en lo que efectivamente es necesario. Y esa información la hemos sistematizado a través del observatorio y nos hemos planteado principalmente entregarla y socializarla, primero, un paso adelante, no con las personas que hoy día están cesantes, ¿ya? No con las personas que hoy día están en sus puestos de trabajo, sino que también ir un paso adelante y llevar este tema a la formación en los colegios técnicos profesionales, llevarlo a la información que tienen las casas de estudio para que puedan mejorar su currículum, sus módulos, ¿no es cierto?, y el perfil de egreso de sus estudiantes, principalmente porque tiene que haber una concordancia y una conversación entre el perfil de egreso que tienen cada una de las que mencioné anteriormente con los perfiles ocupacionales que la empresa está pidiendo. Si la brecha es esa, la brecha es que lamentablemente el perfil de egreso va por este lado y el perfil que solicita la empresa va por este otro. Entonces hacer que esto empiecen a conversar significativamente es acortar las brechas y colocar en mejor pie a nuestros futuros egresados, porque sería lastimoso, ¿no es cierto?, que alguien estudiase, hiciera todo su proceso con su diploma, con toda esta alegría que lleva a su hogar, a su familia, ¿no es cierto?, al proceso de titulación, y que ese futuro egresado, ese futuro profesional, esa futura contribución al desarrollo de nuestro país no tuviese empleo. Con eso estamos contribuyendo, y con eso es que, si te das cuenta, lo hemos entregado a las casas de estudio, a los que saben más. No quisimos hacerlo nosotros porque lo podríamos haber hecho nosotros como gobierno, con nuestros equipos de trabajo, pero no hubiera tenido toda la relevancia e información que puede entregar un equipo multidisciplinario a través de las casas de estudio. Y lo más relevante en este tema es que nosotros hemos puesto la confianza en cada una de estas casas de estudio en las 13 regiones de nuestro país para que nos pueda entregar esa información. Y un solo alcance, hacer un reconocimiento a Iván Valenzuela y su equipo de trabajo de la Universidad Arturo Prat, porque la vecina región de Arica y Parinacota no tiene observatorio laboral. Y es el observatorio laboral de la región de Tarapacá quien está cubriendo todas las necesidades que tiene la vecina región de Arica y Parinacota. Qué bien, felicitaciones, profesor. Gracias, es algo no menor, asumir una región completa dentro de su trabajo. No, y eso, como bien dice César, es sumamente importante porque por primera vez en Chile se hace una encuesta nacional de demanda laboral en ADEL. Y efectivamente nos corresponde a nosotros como Observatorio Laboral, como Universidad Arturo Prat, llevar a cabo ese estudio que nos va a poner en claridad sobre hacia dónde se mueve. Esto ya es prospectivo, la demanda que va a haber en el sector turístico y otros 3 sectores más, y así sucesivamente. Pero subrayar que nada de esto hubiera sido posible si es que no hubiéramos logrado afiatarnos y colaborar con el liderazgo de CENSE y el apoyo incondicional que hemos tenido de parte de Qué bueno, César. o sea, ha sido colaborativo, realmente colaborativo. Buena unión. Por cierto. Profesor, le voy a consultar con respecto a 2 puntos que creo que pueden ser como relevantes en una estadística a futuro.
¿Qué pasa? Siempre se habla que nuestra población está envejeciendo y lo que está pasando es que hay mucho adulto mayor en el mundo laboral, adulto mayor que no tiene la expertise computacional, por ejemplo, y también está entrando a nuestro país un factor bastante importante como el migratorio. ¿Qué pasa con este levantamiento de información en futuros avistamientos laborales? Porque cambian un poco el eje, ¿no? Cambian un poco el plano. Por cierto, según la evidencia, los datos que nosotros tenemos, esta transición que estamos teniendo demográfica, migratoria y los empleos que se vienen. ¿Dónde se absorbe el trabajo? ¿Dónde hay mayor demanda de empleo en la región de Tarapacá? Es comercio, servicios sociales personales, administración y lo que a grandes rasgos denominamos sector servicios. Entonces, en ese tipo de servicios, y es muy cierto lo que indicaba César, la cuarta revolución industrial, lo que es la robotización, nos ofrece el potencial de que los trabajos más, llamémosle, extenuantes para el ser humano, lo podemos sustituir con robots, lo podremos sustituir con tecnología. Y lo que tenga que ver con cuidado, con relaciones entre personas, claramente queda para un recurso humano, un capital humano altamente formado, altamente capacitado. Entonces, desde ese punto de vista, medidas de inclusión pueden significar, eso se llama estatus de salud, ¿no? Que una persona puede estar en sus 60, puede estar en sus 70 y puede ejercer efectivamente nuevas labores, trabajos, empleo. Porque tenemos la oportunidad de estos trabajos extenuantes ir eliminándolos. Entonces ahí hay posibilidades muy importantes para la tercera edad, valorar su experiencia. Yo sé que ahí hay unas iniciativas que César conoce mucho mejor que yo, que ellos han impulsado. Y por otro lado, con respecto a los trabajadores migrantes, sin duda, aquellos nichos importantes donde puedan ayudarnos a suplir carencias de recursos humanos. ¿Cuál es el punto? Que podamos ir mejorando nuestro mercado laboral y que los trabajos ya más extenuantes, precarios o susceptibles de generar condiciones laborales indebidas no estén disponibles ni para chilenos ni para extranjeros. Exacto. Ahora, dentro de estas observaciones que ustedes hacen que son fundamentales, ¿en qué plano quedan las remuneraciones? Hace 30, 40 años la economía chilena era una economía pobre. Y una economía pobre, en términos globales, en el agregado, va a tener una masa salarial y empleos acorde a una economía pobre. Nosotros estamos dejando atrás esas características, somos parte de OCDE. No lo digo que haya que afirmarlo con arrogancia, pero tenemos efectivamente la gran oportunidad histórica, que esto no es partidista, no es de un sector, sino que del país todo, de avanzar hacia una economía y capacitación, formación, empleabilidad, innovación, que permita una mejora sustantiva también a futuro de los salarios. En la medida que una economía sea próspera, que a las empresas les vaya bien y un trabajador, empleado altamente formados, capacitados, sin duda a través de la cooperación se logrará mejorar en aquel ámbito. ¿Por qué? Porque el sector servicios, que era el que más cantidad de empleos va a ir generando y absorbiendo, si tiene una característica es la innovación. Y la innovación pasa por este capital humano altamente formado. Y si nosotros logramos instalar aquello, los problemas que se vayan manifestando los podremos ir resolviendo, así como las adaptaciones al cambio climático. Claro. César, las personas, por ejemplo, que quieran capacitarse en Sense, ¿solamente pueden hacerlo a través de sus trabajos? ¿No puede ir una persona que esté sin trabajo a capacitarse? ¿Cómo enganchan ahí con Sense?
A ver, nosotros dentro de nuestra oferta de capacitación existen un sinnúmero de programas, 19 en total, y esos 19 programas atacan a la mayoría de la población que está dentro del sistema de la fuerza de trabajo. Uno de ellos tiene que ver efectivamente con los trabajadores de la empresa, y eso se llama la franquicia tributaria, donde el empleador invierte en la tecnificación, en las competencias, en el desarrollo de habilidades para sus propios trabajadores. También existe dentro de esa misma vía de la franquicia tributaria ya algo que se denomina precontrato o contratos de capacitación, donde el empresario puede invertir en personas que quiere incorporar a su fuerza de trabajo, ya acortando las brechas. Por tanto, el prospecto, el potencial trabajador, para que quede nivelado hacia las condiciones o las políticas internas que tiene la organización, lo puede hacer invirtiendo en capacitación antes de que esa persona sea trabajador en el proceso de selección y reclutamiento, y posteriormente de ese proceso elegir los mejores o los que reúnan las condiciones de los puestos de trabajo que está buscando en el marco del empleo. Pero también atacamos a focos que son importantes para cualquier gobierno desde el punto de vista del desarrollo. Y eso tiene que ver con personas que no están en la fuerza de trabajo, como las personas cesantes, como las personas que se están integrando a la fuerza de trabajo, denominados por el INE y por el gobierno como los BTPB, o sea, las personas que buscan trabajo por primera vez, ¿ya? También personas que han sufrido estos coletazos del crecimiento poblacional, ¿no es cierto?, y la falta de oportunidades o acceso al empleo, como son las mujeres, ¿no es cierto?, y también como son las personas de, como tú lo dijiste anteriormente, la tercera edad, y las otras que han sufrido el proceso de desvinculación y carecen de las competencias de que el mercado hoy día está necesitando en ciertos empleos. Por tanto, tenemos programas de carácter social, tenemos de carácter empresarial y tenemos programas focalizados hacia poblaciones objetivos que son súper relevantes. Detenerme un poco en lo que tú indicabas y le consultabas antes a Iván respecto a cómo hacemos que efectivamente todas estas poblaciones que están dentro del mercado tengan igualdad de oportunidades para ingresar a la fuerza de trabajo o reingresar a la fuerza de trabajo. Una de las cosas que nosotros hemos evidenciado tiene que ver principalmente con este rango etario, ¿no es cierto?, de las personas más adultas que hacen su proceso de jubilación y posteriormente, por su edad, tienen un sinnúmero de posibilidades de poder seguir activos dentro de lo que es el trabajo. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta ahí es que primero, como sociedad, debemos reconocer el valor de las personas adultas. Parte principalmente por ese cambio de suite que tenemos que tener, ya donde el adulto mayor debe ser considerado como un ser privilegiado dentro del sistema y a su vez también un ser privilegiado dentro del empleo. Y ahí tenemos dos vías. Una, que es hacer alusión al know-how, en este caso la experiencia contenida y adquirida durante todo el periodo que trabajaron las personas, principalmente porque hablando de este tema de las generaciones, ¿no es cierto? Y yo creo que los tres que estamos acá, nuestros padres, nuestros abuelos, ingresaban a la empresa para nacer en la empresa, claro, y morir en la empresa. Empleo de por vida. Empleo de por vida. Sí. Si hoy día tú le dices eso a un joven, lo encuentra aberrante porque su paso por la empresa es un paso bastante corto. O sea, en promedio las personas que no tienen educación son 3 meses, en promedio las personas que tienen una educación mucho mayor como profesionales, ingenieros, ¿no es cierto?, son de 3 años y están avanzando en este tema. ¿Ya? Por tanto, tomar esas características en la fuerza de trabajo de las personas de mayor edad tiene que ver uno con el know-how, o sea, retomar lo que ya sabe y acondicionarlo a los nuevos empleos, como por ejemplo, considerarlo como profesionales senior, coaching, hacia las personas que hoy día recién se están formando a los jóvenes para poder entregar este proceso de experiencia y donde estas personas entreguen asesoría o vayan a trabajar en las empresas que le están dando la oportunidad y que hoy día sí se ve en nuestro país que se están dando esa oportunidad para que sean estos líderes que vayan guiando a las nuevas generaciones que están ingresando. Lo otro es los Knowman, que en este caso quiere decir, y lo que tú planteaste, que estas personas que ya pasaron la fuerza de trabajo, ¿no es cierto?, y están en su proceso de jubilación, pero quieren retornar al empleo, puedan adquirir nuevas competencias. La tecnología, la automatización, la innovación, ¿ya? Y estén
con las condiciones de poder absorberlas para poder hacer este proceso de cambio. Una de las cosas que, y tomando esta última frase que te acabo de decir, uno de los cambios mundiales dice que las personas hoy día en el empleo tienen más de 2 o 3 títulos. Y no es aberrante ver que esos 2 o 3 títulos difieren, cada uno de ellos, en las condiciones de cómo fueron formados. Y principalmente tiene que ver con algo que es muchas veces dicho como frase, pero muchas veces mal entendido o mal aplicado: adaptarnos al cambio, porque si no nos adaptamos al cambio quedamos fuera del sistema. Sí. ¿Ya? Y eso es lo que en definitiva primero debe partir desde el punto de vista del entendimiento de las personas y también de las políticas que tiene gobierno, ¿ya? Nosotros estamos impulsando como política de gobierno una inversión que tiene que ver con premiar a las empresas que están contratando adultos, ¿ya? Tenemos también un proceso que premia a las empresas que contratan mujeres, premia a la empresa que contrata a jóvenes, pero hemos generado una duplicidad en estas dos últimas líneas. La mujer que ingresa a una empresa y es contratada también puede acceder a un bono que se llama bono trabajo de mujer, donde ella se inscribe durante 4 años. Si es que este empleador le ha cotizado en forma constante, también va a tener un bono que va a ir a su propio bolsillo. Y en el caso del joven, ¿no es cierto?, desde que se incorpora al mundo laboral hasta los 25 años puede acceder también a este beneficio que se llama subsidio al empleo joven, donde justo estamos en este mes de agosto, que es el pago anual que se le hace a estos jóvenes y también a las mujeres por estar trabajando, de estos bonos que se acumulan durante todo un año, y se les entrega este bono o subsidio para que puedan en definitiva paliar muchas de las cosas que, por lo que tú acabas de plantear, indudablemente el mercado está lleno de matices y existen precariedades muchas veces al ingreso del mundo del trabajo, ¿ya? Y sobre eso creo que nosotros como comunidad, como gobierno y a su vez también como parte de la sociedad que queremos construir como país, también debemos ser solidarios. Ingresar con un proceso donde la empresa reconozca el valor de las personas, pero también reconozca que indudablemente debe contribuir a ese valor. Y contribuir a ese valor significa redistribuir los gananciales que tiene una empresa con todo este aporte que hace el trabajador a que esos gananciales efectivamente se mantengan y crezcan. Por supuesto. Ahora, dentro de esa línea, el empleador está obligado a capacitar. Si, por ejemplo, hay un poquito mísero ahí y no quiere capacitar, y si sus empleados quieren capacitarse, ¿qué pasa ahí? ¿Ellos pueden ir a poner un reclamo a CENSE? ¿Pueden ir en grupo y decir, nosotros queremos capacitarnos y nuestro empleador no quiere acceder a este beneficio? Bien, mira, hay un producto regulador de mercado en ese sentido, ya principalmente porque lo que contempla la ley es que le otorga un beneficio al empleador, a la empresa, la franquicia tributaria. Y dice, de acuerdo a la ley, que la franquicia tributaria se radicará en base a la voluntad, que es lo que tú consultas, del empresario a decidir si es que invierto o no invierto en mejorar las condiciones, las competencias de mis trabajadores. ¿Ya? Si fuese solamente eso, diríamos, evidentemente, lo que tú estás diciendo, yo como empleador digo, no quiero capacitar a mis trabajadores, y ahí terminó la conversación. Pero también nosotros colocamos un elemento que es súper democrático para poder decidir este tema, y es que toda empresa con más de 15 trabajadores tiene la obligación de constituir un comité bipartito de capacitación. En este caso, ese comité bipartito está constituido por la presencia de trabajadores y por la presencia del empleador. Entonces, en esa comunión es cuando deciden en qué quieren capacitar durante el año. Y Perfecto. En base a eso, efectivamente le estamos dando la oportunidad al trabajador que haga lo que tú estás diciendo, que Perfecto. él coloque, ¿no es cierto?, y golpee la mesa y diga, efectivamente, sobre eso nosotros queremos construir la capacitación o el mejoramiento de condiciones de nuestra empresa, y la empresa por su parte dirá, sí, efectivamente queremos hacerlo de esta forma, y estas son las prioridades que tenemos dentro de la organización. Tomar en cuenta que también es importante que ambas
trabajador con empleador contribuyen hacia un bien común y hacia un bien organizacional. No vamos a generar un proceso de financiamiento de capacitación, por ejemplo, que puede pasar en el mercado y a lo mejor se mal utilizan estas herramientas, donde el trabajador quiera capacitarse en un curso de guitarra o de baile que no tiene nada que ver con la empresa. ¿Ya? Eso Entonces, ya es como extra programático. Indudablemente, y para eso tenemos que hacer un proceso que es regulatorio. Exacto, Y sí sumar puede pasar, sí, y sumar a lo que tú dices, un tema que ha sido bastante bien mirado por parte del empresariado y también por parte de los trabajadores. Cuando Sense empieza a aumentar sus herramientas de aplicación al interior de la empresa, también financia, por ejemplo, dentro de todo este proceso que hemos mencionado, la nivelación de estudios. Ah, perfecto, ¿Ya? eso es súper importante. Es financiado por Así es. parte de la franquicia tributaria. Recordar que cuando nosotros hacemos la caracterización de la Correcto. fuerza de trabajo, o sea, las personas que están al interior de la empresa, tenemos un déficit que es súper relevante desde el punto de vista de quienes han cumplido su enseñanza obligatoria, Eso o sea, es hasta el cuarto superimportante. medio. Por Dato tanto, fundamental. nosotros Sí. también hacemos el financiamiento de la nivelación de estudios. Tenemos la continuidad de estudios, donde el CENSE también financia, por ejemplo, a trabajadores que quieran ingresar a una carrera técnico nivel superior. Nosotros financiamos parte de esa carrera a través de la franquicia tributaria. Y lo otro que también tenemos una buena experiencia con la Universidad Arturo Prat, no con el área donde está Iván, pero sí con otra área, con una de las facultades, donde el año pasado hicimos algo piloto en la región de Tarapacá y tiene que ver con el reconocimiento de aprendizaje previo, que tiene que ver con los sistemas de capacitación y certificación de competencias en el mercado. Y es que un grupo de personas, en este caso 25 personas, ingresaron a capacitarse, un curso de capacitación entregado por la misma Universidad Arturo Prat, pero graficado sobre una modularización de contenidos en una malla curricular. Y este curso de capacitación, al término del mismo, dio cabida al ingreso a la universidad a una carrera técnico de nivel superior. Pero con una gran variante, que es el reconocimiento de aprendizaje previo, que eso que se hizo en capacitación fue reconocido como un semestre de la carrera. Por tanto, Tremendo incentivo. Fabuloso. claro, por tanto, cuando tú ingresas a la carrera, ¿no es cierto?, no vas a hacer 4 semestres, vas a hacer solamente 3, porque ya uno lo hiciste en un proceso de capacitación. Entonces, esas características del trabajo piloto, yo creo que es un llamado para todas las universidades que están instaladas aquí en la región de Tarapacá, porque sin duda alguna es dar una oportunidad real para que una persona tenga un proceso de desarrollo, un proceso de crecimiento profesional y a su vez también logre la efectividad en quienes posteriormente reciben este proceso, los empresarios. Y creo también hacer un llamado ahí a los empresarios para que visualicen de estos temas de los que estamos hablando, para que también sean un motor de desarrollo en la región de Tarapacá desde el punto de vista de la inversión. Si queremos mejores trabajadores, si queremos mayor productividad en la empresa, si queremos eficiencia y eficacia, debemos también partir porque ser parte de este motor de desarrollo, invirtiendo en las personas, en los ciudadanos, en el iquiqueño, ¿no es cierto?, de que la está pasando mal, algunos de ellos con el desempleo, y donde aquí la empresa puede ponerse la mano en el corazón y la mano en el bolsillo para poder invertir en estos trabajadores. Sí, pero Sí. si me permite agregar ahí algo, coincidiendo plenamente con lo que dice César, señalábamos hace un rato que la cuarta revolución industrial, la robotización, significa que podemos eliminar estos empleos que son extenuantes para el cuerpo humano y la mente humana, ¿no? Que incluso que pueden generar accidentes, etcétera, y mejorar la calidad de los empleos. Pero también ese mismo fenómeno está significando que la producción, la actividad económica es cada vez más compleja y muchas veces la gerencia, aun cuando quiera, va a desconocer lo que realmente está ocurriendo. Entonces, para que la gerencia, la empresa pueda tomar mejores decisiones, va a requerir de que los empleados y los trabajadores insumen información y conocimiento para tomar buenas decisiones para el conjunto de la empresa. Y para lograr aquello entra la capacitación, entra la formación y la mejor empleabilidad. O sea, de alguna manera, también como observatorio laboral,
con Sense trabajamos codo a codo en muchos ámbitos con la Asociación de Industriales de Iquique. También hemos participado en actividades con la Cámara de Comercio, de tal manera de ir resaltando también que la empresa del futuro requiere de una mayor participación de su recurso humano, sus trabajadores y empleados. Bueno, esto ha sido un círculo virtuoso en que los empresarios tienen que cuidar su capital. Yo les agradezco mucho, ha sido un tema súper interesante. Les voy a dejar invitados porque creo que la gente debe informarse de estas capacitaciones, lo que hemos hablado al principio, que hay que educar, que la gente debe capacitarse y ahí dar un tironcito a los empresarios de orejita para que atinen, ¿no? Y a ustedes agradecerle por la gran labor que están desarrollando como observatorio. Lo último, profesor, si algún empresario quiere optimizar, saber a dónde apuntar, se pueden dirigir a ustedes, ¿no? En todo lo que nosotros podamos ayudar, por supuesto. ¿Y dónde los contactan? Bueno, nosotros la manera más directa es a través de la Vicerrectoría de Investigación e Innovación de Posgrado de la Universidad Arturo Prat, o también a través de Sense y quien coordina en ese ámbito, que es el señor César Mamani, que es quien nos acompaña. Entonces, esas dos vías de acceso. Si me permite, como Universidad Arturo Prat, en nuestra responsabilidad pública con la región, señalar que el equipo humano de profesionales que genera este conocimiento, que quiero subrayar hoy el carácter de conocimiento y análisis, son jóvenes profesionales, mujeres y hombres, formados por la Universidad Arturo Prat. Por supuesto. Entonces quiero hacer ese reconocimiento a la universidad y al apoyo de nuestro rector y de nuestras autoridades universitarias. No, eso es lo maravilloso, que son los propios estudiantes que están trabajando. Usted, que ha sido profesor durante años, así que a muchos lo formó usted. Ha sido un gran trabajo. Gracias. Quiero agradecerles, pues, don César Mamani, para no cometer ningún error, encargado de certificación de competencias Sense Tarapacá, y bueno, a usted, el doctor Iván Valenzuela, académico UNAP y director del Observatorio Laboral de Tarapacá, por su tiempo, por haber conversado, y por favor que volvamos a replicar este tipo de conversación que creo que es muy importante para quien nos escucha. Muchas gracias por su tiempo y haber venido a conversar a Radio UNAP 101.9. Muchas gracias. Muchísimas gracias.